¿Cómo se encuentran, estudiantes? Espero que de la mejor manera. Vamos ya con esta clase número 5 del curso Cómo hacer una tesis práctica, fácil, rápida, ¿sí? Con cierto carácter de urgencia, aunque no lo diga así el nombre del título. Seguimos en el capítulo 1, vamos al 1.3, después de haber realizado ya el planteamiento del problema, la pregunta de investigación. Vamos a una etapa o una parte que se le llama estado del arte, ¿sí? Este término a veces en algunos manuales en Latinoamérica, inclusive también en México, suelen llamarle antecedentes, establecimiento del nicho, estado de la cuestión, aunque este término no es tan sinónimo. De hecho, ninguno de estos términos son sinónimos, sí, salvo tal vez el de antecedentes, pero ya por tradición, por costumbre, en los últimos años se han ido manejando en ese término. Pero yo en todas las guías que encontré, en las tesis que yo he realizado, se le ha llamado así estado del arte, y pues se me hace un término adecuado, ¿no? Primero que nada, es importante que quede bastante claro que ya sea que tu tesis tenga el carácter o el enfoque o la ruta cuantitativa o cualitativa, sí, en las dos ya actualmente es recomendable, sobre todo en los últimos años, últimos 5, 6, 7, 8 años, es recomendable que tenga estado del arte, dependiendo, sí. Anteriormente, hace algunos 8, 9, 10 años y hacia atrás, era muy común que las tesis de carácter cuantitativas no tenían estado del arte, o no se le llamaba así, ¿verdad? Ese marco teórico pues viene del positivismo, viene de la investigación de carácter científica, de la investigación, cuando las investigaciones o las tesis actuales llevan marco teórico, sea cualitativa o sea cuantitativa, ¿no? Quede claro más cómo es la distinción entre estos términos para que no haya confusión. Sampierre en sus libros de investigación nos dice que el estado del arte o estado de la cuestión, de hecho este autor que es muy reconocido aquí en México y en Latinoamérica le llama de las dos maneras como si fueran sinónimos, ¿sí? En pocas palabras, estado del arte trata de conocer la situación actual de tu problema, de tu problemática, de tu pregunta de investigación. ¿Qué es lo más reciente que se ha publicado, que se ha escrito, y cuál es lo que no se ha escrito donde tú puedas abordar, ¿verdad? Aquí tenemos otros conceptos según autores. Al final voy a dar yo el concepto, no te preocupes, más claro, más sencillo, ¿sí? Aquí nos dice Armijo y otros en el 2021, una revisión actualizada de la literatura teórica, ¿sí? Este concepto, bueno, ahí está, no lo agregué para que tú profundices un poco, pero esto sí es muy importante. ¿Qué es lo que falta por saber de tu problema? Para que lo que tú vas a aportar en tu tesis, así sea sencilla, así sea rápida, práctica, como estamos manejando en este curso, aporte conocimiento nuevo a la sociedad, genere una nueva línea de investigación, ¿sí? Aunque sea una tesis modesta, una tesis sencilla, siempre el explorar nuevo conocimiento o proporcionar nuevo conocimiento siempre es bienvenido en las ciencias. Aquí Vargas Vial en su libro sobre cómo hacer investigación cualitativa, ¿verdad? Y en estos videos que tiene un curso, y ahí a través de aquí también de YouTube, dice que es los actualizados avances que se han realizado en tu tema o problema durante los 5 años. Él maneja 5 años, aunque dice que a veces también pueden ser 3, puede ser menos tiempo, ¿verdad? Si tu tema es algo muy general, entonces pues no te conviene. Si tu tema es muy general, muy frecuente, pues debes de tal vez solamente 1 año, ¿verdad? Si tu tema es algo novedoso, a lo mejor no va a haber mucha información y conviene pues sí indagar más tiempo. Nos menciona que a veces, de hecho en la guía ortodoxa, por así decirlo, en lo que sugieren los grandes investigadores, sobre todo el enfoque cualitativo, nos dicen que se debe realizar antes de la pregunta de investigación para que tú puedas formular, ya tienes el problema, pero formules la pregunta adecuadamente y realmente vayas a investigar algo novedoso, algo que no se ha abordado mucho, ¿verdad? Yo lo que recomiendo siempre a mis estudiantes es que primero se hagan el planteamiento del problema, luego la pregunta y después el estado de arte. Y si encuentras que tu tema o tu pregunta realmente ya ha sido contestada en muchas ocasiones, ya hay infinidad de tesis, artículos. Ahorita vamos a ver qué son los documentos o los textos académicos donde se investiga el estado del arte, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta de que esa pregunta ya fue muy abordada, entonces te puedes regresar y hacer una modificación. Se me hace así más fácil que primero hacer el estado del arte, porque la pregunta
te va a ir guiando para poderlo realizar. Ahorita lo vamos a ver, voy a dar ejemplos de cómo se puede empezar a realizar, ¿no? Pero sí, después del estado de arte, sea que la pregunta haya sido antes o haya sido modificada o se haya quedado igual, sí va a depender de los objetivos generales específicos, la hipótesis para el caso de investigación cuantitativa o los supuestos para la cualitativa, y la forma en que se van a recolectar los datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, sí depende mucho de lo que investigue, de lo que ya se investigó, ¿verdad? Es una etapa muy importante del planteamiento, aquí coloquialmente o metafóricamente dice que es el corazón, y es algo del todo cierto. Pero ya sin citar autores, en pocas palabras, ¿verdad? Para que puedas entender qué es el estado del arte, pues básicamente tú tienes que investigar, ¿verdad? Qué es lo que ya se ha investigado, se ha publicado por otros autores de tu tema, ¿sí? Las actualizaciones de tu tema, ¿sí? Yo te recomiendo que sea, pues, estamos hablando de una tesis sencilla, ¿verdad? Yo recomiendo que sea 1 o 2 años, ¿verdad? Si tu tema es pues más o menos ya abordado. Si estás viendo este curso, estoy seguro que has escogido un tema que pues ya ha sido abordado, un tema pues que es importante, pero que ya tal vez haya mucha publicación. Te recomiendo que sea 1 o 2 años nada más. Tú investigas lo que ya han indagado, ¿sí? Muchas veces cuando tu investigación es un problema muy reciente, es inédito, ¿verdad? Estas investigaciones que he estado yo asesorando, muchas investigaciones en el ámbito educativo, obviamente, ¿verdad? Que es donde yo me desempeño, sobre la educación post pandemia, ¿verdad? Sobre el aislamiento social que ha causado en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la educación también, sobre la falta de participación, sobre el retraso de conocimientos que se tiene por haber estado trabajando fuera de las escuelas o llevar una educación en otras modalidades. Son temas recientemente, no, estamos hablando 2023, la pandemia fue hace 3 años, entonces pues apenas se está sacando mucha información, entonces a veces te das cuenta de que tu tema no ha sido tan explorado y pues te das cuenta de que pues tu investigación puede tener ese carácter exploratorio para luego abrir otras nuevas líneas de investigación. Todo es bastante válido. Entonces, en resumidas cuentas, es lo que se haya investigado de tu tema en los últimos, bueno, originalmente debe ser de 3 a 5 años, ¿sí? Vamos a poner aquí 1 o 2 años, ¿sí? O máximo 3 daría yo para que tu tesis siga siendo práctica fácil y no te tardes mucho tiempo en realizar este estado del arte, que ahorita vamos a ver esta parte, cuánto más o menos cuartilla se puede llevar. Y la pregunta obligada es ¿dónde investigar el estado de arte? ¿Sí? Si es en libros, si es en internet, si es en blogs. Pues bueno, aquí el estado del arte, ¿verdad? Aunque estemos aquí en una tesis práctica fácil, sí, el estado de arte, estamos hablando de conocimiento, vas a investigar conocimiento comprobado, conocimiento veraz, confiable, ¿sí? Entonces debes de investigar esta parte en tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Te recomiendo que sean de maestría y de doctorado, ¿sí? A veces las tesis de licenciatura pues no se les da a veces mucha seriedad, inclusive en universidades de prestigio, me atrevo a decir. Ya el rigor de la investigación por lo general siempre está en la maestría y pues no se diga en el doctorado, ¿no? Entonces te recomiendo que sea en doctorado si pudiera ser posible, ¿sí? Y si no también en maestría, ¿verdad? A veces encuentras proyectos de investigación, propuestas de investigación, monografías. Ese tipo de documentos o de forma de titulación no las recomiendo para investigar el estado del arte, ¿no? Entonces, ¿cuántas más o menos? Pues aproximadamente unas 5, ¿sí? Deben ser más, la cuestión ortodoxa o las guías oficiales dicen que deben ser más, se habla a veces que tienen que ser 15, 20 tesis, ¿verdad? Para que investigues lo que ya se ha indagado sobre tu tema, ¿no? Y algo muy importante también, y es un tipo de texto que recomiendo bastante, son los artículos científicos, ¿no? Que se publican en las revistas arbitradas, indexadas, como le quiera llamar, los textos que ya pasaron por revisión, ¿sí? Ahí sí te recomiendo que sean aproximadamente unos 10, ¿sí? Los que tienes que revisar, ¿verdad? Acuérdate que tiene que ser, estamos 2023, pues, lo que va del 2023, 2022, 2021 y más o menos llega hasta el 2020. Ya no vayas más atrás porque ese conocimiento ya puede estar superado del 2015, 2018, ¿sí? Actualmente el conocimiento cambia casi en cualquier disciplina, ¿verdad? Cambia muy rápido, se encuentran nuevas formas, nuevos paradigmas, nuevas teorías, hay muchísimos cambios de información, así que se debe de actualizar
no, debe estar actualizado, ¿verdad? Entonces no te vayas más de 3 años hacia atrás, ¿verdad? Sí tienes que darle la lectura, tienes que buscar dónde buscar esto, ¿verdad? Pues hasta hace algunos 6, 7, 8 años y hacia atrás, obviamente. Las tesis tenías que ir a la universidad, las tesis se siguen imprimiendo, se encuadernan y se dejan ahí en la universidad y el estudiante pues se lleva una de recuerdo, regala una, qué sé yo, y se deja ahí en la biblioteca y se va haciendo como el repositorio, que es el término que se utiliza donde se almacenan las tesis. Sí, repositorio institucional que siempre están en las bibliotecas. Ya actualmente sí se siguen imprimiendo, pero ya se suben a bases de datos, a repositorios institucionales, ¿verdad? Igual los artículos científicos antes pues eran publicados de manera física, ahora ya desde algunos años, estos y más ya se publican en bases de datos, en páginas, ¿verdad? En lo que es en internet, y la verdad que esta parte sí les recomiendo darle mucha seriedad, ¿verdad? Así como más adelante al marco teórico, al marco conceptual, etcétera. No investiguen, por favor, aunque estemos haciendo algo fácil, práctico, no investiguen en blogs, en Wikipedia, en páginas no confiables, en páginas que tienen diapositivas como Slider y ese tipo de páginas, ¿verdad? Aquí libros, muchos preguntan, ¿se puede hacer con libro? Sí, solamente que los libros tienen que ser publicados igual, que hayan sido de este año, año pasado. A esos libros tardan más en publicarse, se tarda más en editarse, etcétera. Y aunque sea una actualización o una reimpresión más que nada, tal vez se está haciendo una reimpresión, ¿verdad? Como el libro de Breve Historia de la Revolución Mexicana de Silva Gerson, ¿verdad? Que es un libro de los 60s y ahorita ya lleva como la 30 y tantos o 40 y tantos reimpresión, parece. Sí, pero el libro sigue siendo, es un libro ya de los 60s, ¿verdad? Entonces, al igual en eso va a haber libros de psicología, libros de educación, de pedagogía. Sí, aunque sea un libro que ahí te dice que es una reimpresión de 2023, está nuevo, está sellado y todo, pero su publicación original fue hace ya mucho tiempo. Entonces, esos libros no sirven para hacer el estado de arte. Esos libros sirven para el marco teórico que vamos a ver más adelante en otra clase, ¿no? Entonces, el libro es más complicado también acceder a libros nuevos de forma gratuita. Sí los hay, puedes buscarlos también en internet, libros, ¿verdad? Que tengan ISBN, o sea, que sean libros oficiales, revisados, ¿verdad? Sí te sirven. Pero a veces los libros es más complicado, ¿verdad? Porque son más extensos, se dificulta más. Entonces yo de plano sí te recomiendo que sean tesis y artículos de revistas indexadas. ¿Dónde encontrar esto? Bueno, ya lo mencionamos. Hay bases de datos como Redalcid y Cielo, ERIC, la revista del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, tiene una revista, sí. En estas dos bases de datos yo te las recomiendo bastante más, porque ahí puedes buscar por filtro. Vamos a ver también en una clase específicamente cómo hacer la búsqueda, ¿sí? Pones palabras clave, ahí le pones también de qué año nomás puede abarcar, que sea nada más de medicina, de derecho, de educación, de psicología, de administración, etcétera. También si nomás deben de ser de México, te recomiendo que si estás en México, donde estás viendo este curso, pues que sean artículos escritos en México, ¿verdad? Si estás en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Centroamérica, pues que sean lo más cercano a tu lugar donde radicas, porque pues sí, los términos y todo eso a veces sabemos que el español pues tiene una variación lingüística muy amplia, ¿verdad? Y palabras, términos de Centroamérica, de Sudamérica, no son a veces muy conocidos en México y viceversa, ¿no? Entonces te recomiendo que sean de tu lugar. Hay ocasiones que hay repositorios institucionales también, que ahí te recomiendo que sean por favor de universidades de prestigio, ¿verdad? De la UNAM, del TEC de Monterrey, ¿sí? del ITAM, de la UAM, del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Sonora, ¿verdad? Que sean de instituciones pues de las más importantes a nivel nacional, internacional, latinoamericano también, ¿verdad? Realmente pues casi que cualquier repositorio, cualquier universidad de las universidades autónomas o universidades públicas de cada uno de los estados, o de universidades privadas que también son muy serias,
pues van a tener conocimiento muy reciente y muy también pues confiable. Hay en ocasiones que las tesis, como es el caso de la mía, mi tesis de maestría y ya en un futuro la tesis de doctorado, yo la subo a mi blog. Yo tengo un blog y ahí la subo, sí, ahí pues también puedes encontrar tesis de X investigador que la subió ahí, que a lo mejor está también en una base de datos, un repositorio, como es el caso de la mía, que está en físico y también está en un repositorio de donde estudié la universidad donde estudié la maestría. Pero yo aparte yo también la subí, entonces de repente ahí puedes encontrar, a veces la suben en páginas, ¿sí? Y antes, como dijimos ahora, estaban en bibliotecas físicas, lo siguen estando, pero pues a veces por cuestión de logística, de gasto, de tiempo, pues se dificulta andar visitando, a veces tampoco te dejan entrar, sobre todo en esta cuestión de la inseguridad y de la bueno, como estaba sobre todo la pandemia y todo eso, ahora más por seguridad, a veces no te dejan entrar cuando no eres estudiante de ese lugar, ocupas la credencial y pues no lo eres, entonces pues, pero estos repositorios son totalmente gratuitos. Uno que otro te pide que te registres, que pongas tu correo, tus datos, pero por lo general todos, y lo voy a explicar en un video aparte, pues entras de manera totalmente gratuita, rápida, fácil, fluida, y rápido descargas. Puedes hasta descargar en PDF, en muchos, en la mayoría, otros solamente puedes visualizar, pero también te sirven. El estado del arte, la extensión de palabras, de términos. Yo siempre tengo detalles cuando mis estudiantes me preguntan exactamente cuánto debe tener, ¿verdad? Yo pues siempre manejo un mínimo, máximo, pues te puedes explayar, ¿verdad? En un ensayo, por ejemplo, ¿no? En el estado del arte pues se recomienda de 10 a 20 cuartillas, ¿sí? Digamos en un estado de arte que tú vas a realizar ortodoxamente, como dicen los manuales. Lo puedes hacer más práctico. Realmente yo vi de 3 páginas, vi de 4, vi de 8, vi de 15, vi de 20 en todas las tesis que estuve revisando. No encontré manuales que dijeran exactamente cuántos cuartillas. De hecho, casi por lo general los manuales te dicen cuántas cuartillas debe tener una tesis de licenciatura, una de maestría, de doctorado en total, ¿verdad? Sin contar imágenes, sin contar anexos, bibliografía. Pero no te dice exactamente cuánto debe tener cada una, ¿verdad? Entonces ahí ya esa cuestión del autor, del escritor, del estudiante. Una razón de aquí hacer la mayor cantidad, sin tampoco sea más extenso, siento yo, que el marco teórico, ¿verdad? El marco teórico es donde sí te explayas más, como lo dije en un video anterior. Aquí el estado del arte también te puede servir para pues ir cumpliendo con las cuartillas que se te piden. Entonces pues si haces 10 a 20, 15, 12, ¿verdad? Puedes hacer menos de 10, ¿verdad? Ya lo mínimo yo creo que serían 5, ¿verdad? Aunque sea una tesis muy práctica, muy fácil, pues sí estás investigando lo que otros ya investigaron, pues ya nomás es irlo redactando y dando sentido, ¿sí? Hay que utilizar la citación en formato APA, darle los créditos a la persona que lo investigó. Lo puedes ir en forma, pues das primero como una introducción de lo que trata el estado del arte, inclusive puedes poner el concepto de lo que es el estado de arte también, y luego ya empiezas lo puedes ordenar. De hecho debes de ordenarlo, ¿verdad? Debes ir haciendo tú una carpeta en una memoria en la computadora de todos los tesis, los artículos que vas descargando, ordénalos por fecha, ¿sí? Y te recomiendo que pues los vayas redactando, ¿sí? En un estilo, ya dijimos que siempre en tercera persona, en presente de preferencia, o puede ser pasado, ¿sí? Pero te recomiendo que vayas, puedes empezar desde, supongamos que tienes primero 2, 3 del 2020, luego 3 o 4 del 2021 y así. Puedes empezar primero con lo primero que se investigó, que fue lo del 2020, ¿sí? O puedes empezar de lo más reciente, ¿verdad? Si fue una tesis, un artículo del 2023 o el año en que lo estés haciendo. Lo puedes, de las dos maneras es correcto, ¿no? A mí en lo particular me agrada empezar, pues, de hecho de las dos maneras se me hace correcto. Pero yo les sugiero a mis estudiantes, porque fue a mí como me lo enseñaron y fue como yo lo he estado haciendo en las tesis que he realizado, en mi formación, es que empiece pues con lo más reciente, ¿verdad? Con lo del 2023 y se vaya pues yendo hasta, en este caso tiene que llegar hasta el 2020, ¿verdad? Lo recomiendo que tú lo vas hilvanando, vas poniendo párrafos que se vayan
Tú ahí puedes mencionar, ¿verdad? En el artículo publicado por la revista tal, de los autores o del autor tal, de esta universidad, de este país, investigaron sobre la problemática y encontraron, vas poniendo más o menos son las conclusiones. Tú te debes ir al artículo. Se dice ortodoxamente que tienes que leer todo el artículo, a veces por cuestiones de logística se dificulta, ¿verdad? Pero tú puedes leer la reseña, las palabras clave que tiene el artículo, también lo vamos a ver en su momento, lo voy a explicar. Y al final, pues, en la conclusión, en los resultados, en la discusión, sí, que son los términos que utilizan en las partes que tienen sus artículos, ahí encuentras lo que se encontró, ahí encuentras lo que se indagó, lo que se rescató de la investigación, lo que aportó, vaya, bájame la redundancia, y ya pues tú lo vas redactando, ¿no? En una tesis también hay tesis, repito, en estas universidades de prestigio les exigen que pongan una reseña, un resumen ejecutivo en las primeras hojas, ¿sí? Inclusive ahí antes de descargarla viene de qué trata y ahí ya puedes encontrar las conclusiones y luego ya vas. Te recomiendo que veas eso a ver si te va a funcionar y la descargues y luego ya pues vayas a las conclusiones de lo que este estudiante o este investigador aportó. Vamos a estar haciendo aquí una segunda parte de este video del estado de arte, donde pues voy a explicar algunos términos de cómo buscar la información en las bases de datos que les mencioné, cómo buscar las tesis, qué parte del artículo tienes que ver. Voy a hacer esa logística en otra clase para no hacer tan larga esta. Y bueno, gracias por su atención. Ya me conocen, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, licenciado en educación secundaria, maestro en educación superior, doctorante en innovación educativa. Cualquier duda, ya saben, contactarme a mis correos electrónicos. Y bueno, pues a realizar el estado de arte, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la pueden enviar por correo y la brevedad posible trato de responderles siempre, de apoyarlos en lo que me estén solicitando. Éxito con la tesis, sigan adelante.